muchos de nuestros suscriptores o de nuestros amigos, conocidos, quizás a veces se cohíben en seguir la página porque piensan que va más allá, sino es una página destinada para hablar sobre la educación sexual, conocernos a nosotros mismos como personas. Bienvenido, licenciado Luis Alberto. Hola, ¿cómo estás, Griffin? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por Te estar. felicito por el canal, la verdad que me parece genial que se hablen de temas de sexo porque creo que no hay alguien que lo esté explicando actualmente y es un tema muy importante, muy necesario. Gracias, sí. Bueno, Luis, entrando al tema, el día de hoy vamos a hablar sobre la educación sexual en la infancia. Porque te digo, he tenido mensajes al interno, mensajes por medio de la página de YouTube, mensajes a mi WhatsApp, que quieren escuchar sobre la educación sexual en la infancia. Cómo hablarle a sus hijos sobre la educación sexual. Es un tabú hoy en día cuando queremos conversarle a nuestros hijos sobre la educación sexual. Pero ante todo tenemos que conocer primero qué es la sexualidad en la infancia. ¿Nos puedes explicar un poco sobre la sexualidad en la infancia? Y mira, más que sexualidad en la infancia no hay un concepto como si, solo hay un concepto de sexualidad general, ¿no? Que en realidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a determinados sexos. En este caso se entiende sexo como masculino y femenino, ¿no? Como repito, son las condiciones fisiológicas, psicológicas y anatómicas de cada sexo, masculino y femenino. Ahora, como te digo, no hay un concepto como tal para definirlos sexualidad infantil. El término de sexualidad es ese, el concepto que acabo de dar. Pero si lo llevamos un poquito a lo que la mayoría de teorías te van a decir que al inicio de la infancia no es tan relevante porque los niños son un poco asexuados. Estamos hablando de 0 a 2 o 3 años. ¿A qué quiere decir asexuado? Que no es muy diferente cómo se definen el niño y la niña, casi se crían de la misma forma. Fuera del hecho de que uno tiene pene y el otro vagina, o sea, los genitales, después son muy parecidos en la forma en que se van dando la crianza al inicio de la infancia, de la primera infancia, ¿no? De 0 a 3 años. Sin embargo, acá suceden cosas. ¿Cómo lo explico como un ejemplo mejor? O sea, los niños al inicio no determinan mucho este tema de la sexualidad porque son criados de una misma forma, tanto niño como niña. Te doy un ejemplo que me pasa mucho. Cuando un papá ve a un niño, a su niño jugando con Barbies, ¿qué hace el papá? Ya No, lo acá no, tú no puedes jugar discrimina. con Barbies. Sí, claro. Coloca un ¿Perdón? estereotipo. Sí, por un estereotipo, disculpa, que se me fue la señal. No te vi bien. Sí, a lo que voy es que esto pasa mucho, ¿ah? Los papás ven a los niños jugando con Barbies y dicen, no, tú no puedes jugar con Barbies, los niños no juegan con Barbies. O las niñitas no juegan con Transformers o G.I. Joe, o no sé qué esté de moda actualmente. Pero no tiene nada que ver, ¿no? El niño no tiene esa malicia de estar pensando realmente en qué es esto y qué es el otro, solo están jugando por divertirse. Y para los padres que me están escuchando, tu hijo no se vuelve gay por jugar con Barbies, tu hija no se vuelve lesbiana por jugar con carritos. O sea, eso es un tabú que tenemos que quitarnos Muy de importante. cabecera en nuestras mentes. Es un poquito de ignorancia, no es así, ¿no? Los niños no ven malicia, solo están jugando, divirtiéndose. Ahora, seguimos con lo que me estás diciendo. ¿Qué es lo más importante, ya para hablar fuera de conceptualizaciones, sino para conversar un poquito y la gente entienda, qué es lo más importante para mí cuando son niños con respecto a la sexualidad? Es que hay que hablar las cosas claras, o sea, hay que decir las cosas como son con los niños. Claro. No sé cómo es en Venezuela, porque tú eres de Venezuela, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le llaman al pene? Aquí en Perú se da mucho el término de pájaro. Claro. Entonces, ¿qué Igual. pasa? Tú ves a un papá llevando un niño al inodoro en un lugar público y ¿qué le dice? Hijito, saca tu pajarito, le dice, ¿no? Saca tu Exacto. pajarito y orina.
Y eso no es un pajarito, eso se llama pene, ¿no? Y no es ninguna lisura decir pene, no es ninguna lisura decir vagina. A los niños hay que hablarles las cosas claras. Claro. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo en este caso. O sea, si tú un niño, tú le enseñas qué es el pene, qué es la vagina, ellos van a saber diferenciar cuando se puedan sobrepasar o hay algún tipo de abuso con ellos. Claro. Entonces, ¿qué pasa si un niño llega y te dice, he jugado con pajaritos, papá? Y es distinto que te diga, y papá, han jugado con mi pene. Ahí tú puedes ver que hay algún tipo de, quizá de abuso, que están usándolo, que están... Pero ya te toman la alerta porque tú le has explicado exactamente qué es eso, ¿no? Y no sé si hasta ahí tienes una pregunta o alguna duda. Entonces, debemos decirle a nuestros hijos el nombre real de nuestros órganos, llamar al pene por su nombre y llamar a la vagina por vagina, o sea, nuestra identidad o nuestra anatomía fisiológica y conocerlo. O sea, no colocar un estereotipo, no colocar un sobrenombre a nuestros órganos sexuales femeninos y masculinos, sino llamarlo. Queda claro entonces que hay que conversar con el niño o con la niña y decirle, o sea, definirle que lo que él tiene es un pene y lo que ella tiene es una vagina. Siempre diferenciar. Entonces queda claro que en el día de mañana puede que una persona se le acerque, quiera hacer un tipo de abuso sexual, entonces ya el niño está alerta, ¿entiende? Oye, estos son mis órganos sexuales. Entonces, muy importante lo que nos dice Luis acerca de lo que es la sexualidad. También hay un mito sobre en qué etapa los padres actualmente no saben a qué edad pueden hablarle a sus hijos sobre la sexualidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ok, primero que lo que tengo que decir con respecto a eso es que muchos de los padres, por el temor que tienen de hablar de estos temas, quieren dejar esa responsabilidad a los colegios, ¿no? Creen que el colegio es quien tiene que darles este tipo de enseñanzas y cuando es todo lo contrario, eso se tiene que venir de casa, son los padres los que tienen que explicar estos temas. Incluso hay una ley de la UNESCO que los niños tienen el derecho, por derecho, según la UNESCO, tienen el derecho de saber acerca de la sexualidad. Ya ni siquiera es una decisión de los padres, es en realidad una obligación hacerlo. ¿Por qué hago el énfasis en el tema del colegio? Porque yo he ido a dar muchas veces charlas, más que en niños, en adolescentes, pero hay un total desconocimiento, incluso desde la parte de primaria. ¿Por qué? Porque les hablas de biología y no les han explicado nada de anatomía, increíblemente. Hay muchos chicos que están muy desorientados con el tema sexual. Hay chicos que te pueden decir, estoy hablando un poquito quizá de más edad, pero que te dicen, me he orinado en la noche, ¿no? O he miccionado en la noche, y en realidad, porque no sabe qué es una polución, ¿no? A cierta edad, a partir de 11 años, 12 años, se le explica al chico, hay un nivel de excitación y puedes que tú despiertes con ese tipo de cosas, pero muchos chicos en el colegio ni siquiera saben qué es la excitación, o sea, no les están explicando. Entonces, es muy importante, disculpa que antes de responder la pregunta haga énfasis en esto, pero es muy importante que sepan que en el colegio no le dan exactamente la explicación que se debería dar. Los niños están aprendiendo mucho tema de sexualidad por lo que ven en redes y no es la Claro. información adecuada, ¿no? Sobre todos estos temas con TikTok que te dicen cualquier cosa en tono de broma, ¿no? Y no es lo indicado. Ahora, tu pregunta fue, ¿sí quieres decirme algo? Disculpa. ¿En qué etapa o a qué edad se le puede comenzar a hablar de la educación sexual del niño? Ok. ¿A qué edad? Lo importante es que le hablemos. Si tú vas a las teorías, porque me remonto a teorías, te van a decir que hay que hablarles de eso desde siempre, pero con la manera en que se le debe hablar de acuerdo a la edad o a la etapa inicial que tienen. Si se le tiene que hablar con semillitas, con cositas. Pero yo, en mi experiencia profesional, lo que yo recomiendo, para mí una edad adecuada es cuando ya tienen un poquito de conocimiento. O sea, ya entiendan un poco el tema. Yo estoy pensando que entre 6 y 7 años es la edad adecuada para hablarle como tal con el tema coital. ¿Cómo haces esto? Cuando les estén explicando en el colegio, porque creo que es en cuarto o quinto de primaria que les enseñan menos. En tercero, el sistema aparato reproductor con masculino y femenino, con láminas, con todos, los papás se deben sentar y explicarles automáticamente este es el órgano masculino, ¿no? Este es el órgano femenino,
cómo se hacen los niños y explicándole exactamente qué es un coito de la manera más adecuada, ¿no? El pene entra dentro de la vagina porque los padres se quieren, con términos mucho más acerca de su edad, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que vayas y le digas, oye, esto es así, pero con términos muy adecuados, ir explicándole exactamente cuál es el proceso coital de la manera en que se hacen los bebés. Sé que a muchos padres les suena difícil, pero es lo más adecuado decírselo de una manera bonita. No es que el niño vaya a entender, pero al menos va a saber ya qué es eso. Para que cuando vea algo o los niños le comenten algo, ellos estén preparados a saber de Claro. lo que están hablando, ¿no? O sea, para que Yo no sea algo recomendaría, nuevo, para que no sea algo nuevo para ellos, sino que ya desde el hogar le han enseñado sobre la exacto, educación y le han sexual. enseñado la manera de lo que es el coito, pero muy acorde a su edad. No, no estoy diciendo que le enseñen cosas fuertes, simplemente que le enseñen qué es, Claro. ¿no? Con palabras sutiles, palabras asertivas, o sea, que llegue una comunicación asertiva, pero sin deteriorar la información, o sea, llamando los órganos Claro. por su nombre y explicarle, para que ellos cuando se enfrenten a la realidad en sus colegios, ellos puedan saber a qué se están enfrentando. Sí, porque tú no sabes en los colegios hoy en día todo lo que se habla. O sea, los niños que no tienen una adecuada supervisión por padres dicen cualquier cosa que ven o escuchan, ¿no? Y incluso antes, mira, yo te pongo como ejemplo lo que me pasó a mí. Yo cuando era niño, y lo recuerdo claramente, yo estaba viendo una película con mi mamá y hubo un abuso sexual en la película. Y mi mamá me explicó que era una violación en ese entonces, estoy hablando muy pequeño, de niño. Y después mi mamá se olvidó que me había explicado eso. Y luego cuando les tocó explicarme a la edad de lo que era el sexo en sí o el acto coital, cuando mi mamá explicó eso que te estoy diciendo yo que se debe hacer, yo le dije automáticamente, mamá, eso es violación. Porque no, para mí mi idea de que un coito era una violación, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar y llevo este ejemplo porque mira mi cabecita de niño dijo automáticamente eso porque ya me habían explicado que era una violación, ¿no? Entonces también hay que explicarle al niño de que si de alguna manera eso se ve forzado, o sea, primero hay que explicarle bonito de que papá y mamá se quieren y el órgano reproductor masculino entra en la vagina y así se generan el tema de los espermatozoides y se van al óvulo y se crean el niño, ¿no? El feto. Pero también cuando se da de forma forzada, cuando no uno de las dos partes no quiere, eso se llama un abuso sexual. También de la manera más calmada y tranquila explicarle solo para que tenga el concepto. No se trata de que tu hijo sea un experto en sexo, pero que tenga la idea de lo que es, para cuando más adelante escuche algo, sepa algo, digan algo, sepa realmente de qué se está hablando, O ¿no? sea, que tenga una noción, que tenga algo claro de lo que es la sexualidad en sí, lo que es el sexo. Exacto. O sea, para que se enfrenten a una realidad y puedan también enfrentar la vida. Porque cuando ellos están en el colegio, ahí no van a estar los padres. Entonces, y ahorita mayormente lo que son las redes sociales han tratado de transversar la información. Entonces yo ven cosas inadecuadas en las redes sociales, en YouTube, a veces se ven cosas, dibujitos animados, entonces cosas que ellos quizás se meten a su cabecita sin saber qué es lo que está pasando. Entonces, a la hora de que el padre o la madre se sienten con ellos, le orienten, le asesoren de lo que es la sexualidad y qué es su orientación sexual. Entonces ellos pueden llegar más allá, pero ya con una idea clara. Muy bien, entonces, ¿qué tips Exacto. nos puedes dar para establecer una buena conversación sobre la sexualidad? ¿Qué tip le podemos dar tanto a mamá como a papá para que se sienten y hablen con ese niño o esa niña que quizás tiene esa curiosidad? Porque el niño por naturaleza es curioso y el niño quiere, aprende, indaga, quiere conocer. ¿Qué tip nos Ok, puedes dar? mira, lo primero que yo recomiendo a los padres es dejar el miedo de lado, no le tengan tanto miedo al tema, porque si ustedes tienen miedo le están transmitiendo ese miedo al niño y le están haciendo creer que esto es algo totalmente grave, malo, y automáticamente cuando hay algún tema sexual van a tenerle esa aberración, creer que es algo malo, que es una fobia, y en realidad no hay que temerle a la situación de hablar de estos temas, o sea, hay que perderle el miedo y es súper importante que los papás sean las primeras
las primeras voces en eso. Oye, yo te estoy dando un promedio cuando te dije más o menos 5 o 6 años, pero en realidad hoy en día con todo lo que se ve y cómo está avanzando la tecnología que da miedo, o sea, cada vez es más, o sea, los niños ya tienen esta información demasiado rápido cuando no están en una edad de repente de saberla, ¿no? Por eso te digo que para mí es una buena edad, pero quizá desde más pequeños explicándoles de otras maneras, con semillitas o cosas, pero más o menos orientándolos, ¿no? Entonces el Claro, primer tip es dejar el miedo de lado, ¿sí? claro. Muy Otro tip importante, que les doy, muy segundo importante. tip es ser sinceros. ¿A qué me refiero con ser sinceros? O sea, si tú no sabes algo, sé sincero y dile, hijito, no sé sobre esto, pero lo voy a averiguar y te voy a explicar, ¿sí? Pero para esta regla también hay que tener claro de qué quiere hablar el niño. Porque te pongo un ejemplo, no, un chiste que escuché que tiene que ver con esto. Mira, te lo cuento para que entiendas a qué quiero llegar con esto. Dice que un niño un día está en el colegio perdón, un día llega a casa y le dice a su papá, papá, ¿qué es el pene? Y el papá se puso rojo, colorado, no sabía qué hacer y para salir del tema le dijo, hijito, sabes que ya es tarde, vete a dormir y mañana yo te explico. Entonces el papá toda esa noche se la pasó averiguando del tema, hablando del tema del órgano reproductor masculino, investigó todo. Y al día siguiente, cuando ya tenía un montón de información, se levantó, le dijo a su hijito, hijo, ven, te voy a explicar qué es el pene. Le explica todo lo que le tenía que explicar, un montón de conceptos, todo, y lo llena de información al niño. Y total le explicó. Entonces, cumplió con explicarle. Cuando terminó de explicarle, le dice, hijito, muy bien, ya te expliqué todo lo que es el pene o lo que significa el órgano reproductor masculino. Ahora dime por qué me has preguntado esto. ¿Qué se ha debido tu curiosidad por preguntarme qué es el pene? Y el niñito le responde, papá, lo que pasa es que en el colegio ha fallecido una profesora y la directora nos ha dicho que recemos por su alma para que no pene. Le dijo así. Entonces, por eso es Claro, claro, o sea, este chiste va con este concepto, ¿no? Ni siquiera el claro, papá sabía de qué estaba hablando el niño. Pero claro. en Venezuela es lo mismo, el alma del alma, qué pena, ¿verdad? Claro, el alma, qué pena. Sí, Ya, para que se entienda. correcto. Pero acá en este caso el niño no estaba hablando de eso y el papá automáticamente se puso rojo y puso sin saber. O sea, yo digo que hay que ser sinceros, pero también hay que tener claro qué quiere decir el niño, qué Claro, realmente quiere averiguar, qué quiere hablar, ¿no? claro. Otro tip es sentarnos con ellos, o sea, buscar el espacio adecuado para conversar, para explicarles, en un momento tranquilo, en un lugar de la casa. De preferencia, yo creo que deben ser ambos padres los que deben explicar este tipo de cosas, pero si no se puede, que sea uno, no hay problema, con el que tenga Ya. más confianza. Claro, Entonces, por si hay un hogar que sea disfuncional, entonces lo puede hacer tanto la mamá como el papá. exacto, no necesariamente, claro, en un lugar funcional igual la mamá o el papá lo pueden hacer, no Claro, necesariamente, pero si es una familia nuclear creo que sí es importante que ambos asuman esa responsabilidad. Y nunca hay que, otro tip es nunca ridiculizar al niño, porque te pueden salir con cada cosa que tú te puedes burlar o reír sin darte cuenta. Entonces de repente el niño está hablando serio y jamás hay que burlarnos o reírnos exactamente de lo que está diciendo. Hay ya. que tomar en serio las cosas cuando te las dicen, ¿no? Pero esas son las formas más adecuadas o los tips O sea, no, directamente que podría darles. la última sería no tomar en burla lo que el niño quizás quiere aprender o preguntarle. Entonces, No vamos a repetir, ridiculizar. vamos a dar como que un análisis de estos tips tan importantes que nos estás explicando, Luis. El primero, dejar el miedo. Ojo, hay que dejar el miedo y ya. Tratar de, si no sabemos investigar, ver estos tipos de videos en YouTube donde podamos entender sobre la educación sexual. Lo segundo que nos decía Luis es ser sincero. La sinceridad es muy importante. Y llamar los órganos por su nombre. Y ser sincero con el niño y hablarle sutilmente, con palabras adecuadas, palabras acordes, pero ser sincero. El tercero que nos nombraba el licenciado es sentarnos con ellos. Porque eso es una de las características que vemos en la familia. El padre y la madre, como se la pasan trabajando, se la pasan tan ocupados, quizás no tienen esa comunicación asertiva con el niño. Entonces no tienen un tiempo para sentarse con ellos y explicarles. O quizás
Hoy en día vemos las familias que mandan al niño a que otra persona les ayude con sus tareas, con sus actividades. Y quizá ahí pierden la oportunidad de poder sentarse con su hijo y aprovechar esos momentos y poderle explicar y aclarar dudas de lo que el niño o la niña quieren saber. Y por último, como nos decía, no ridiculizar al niño, no burlarse de lo que el niño quiere aprender, porque quizás el niño nos dice, quiero saber sobre el pajarito. Mamá, ¿qué es el pajarito? Entonces empezamos a reírnos. No. Lo ideal es decirle, no hijo, eso no se llama pajarito, eso se llama pene, eso es un órgano sexual del hombre y tanto. Entonces explicarle las características y las funciones que tiene, ¿entiendes? Para que el niño ya sepa que va creciendo con un pene, pero tiene una función también. El día de mañana, cuando ya tú seas un hombre, cuando tú tengas seas un profesional en la vida, puedas estudiar, pero para que el niño pueda enfrentar sus miedos y pueda enfrentar cada una de esas dudas que presenta. Existe actualmente, Luis, mitos sobre la sexualidad. Vivimos en una sociedad llena de muchos mitos. ¿Qué nos puedes decir sobre esos mitos que hay sobre la sexualidad? Mayormente en la infancia. Recuérdate que la mayoría de familias viene de tradiciones. En una sociedad muy conservadora, muy cerrada, y al hablar de sexualidad para ellos es algo como un tabú, no es como que algo que no se puede decir, hay que esperar tener 20 años, entonces hay como mitos sobre la sexualidad. Bueno, sí, uno de esos mitos es ese, ¿no? El creer que la sexualidad es algo malo, algo que no se puede explorar. Eh, por ejemplo, esto que acabas de decir de ser muy conservadores, que tienes, no sé si en tu país, pero antes aquí en Perú, o sea, había mucho, las familias eran muy numerosas, o sea, la mayoría de hermanos eran 8, 6, 8, 10, no como ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez haciendo algún monólogo o algo he hablado y he dicho la palabra pene, y una señora se escandaliza cuando tiene como 8 hijos, ¿no? Y tú dices, tú te escandalizas por escuchar la palabra pene y tienes 8 hijos. Sí. Eso no tiene Suele sentido, ¿no? suceder. O sea, pero son cosas, como decía, muy tradicionales, el creer que no se puede hablar de esto, que es malo, Sí. el tema de la masturbación, por ejemplo, que si me están escuchando los padres para los niños y adolescentes o más, por ejemplo, pero el hombre de por sí no es algo malo. Y la mujer también, más se da en el hombre, pero he escuchado de mujeres que también lo hacen, incluso hasta parejas casadas lo hacen. O sea, la masturbación es ¿cómo decirlo? Es un placer sexual con uno mismo, no es algo malo. Claro. Y otro tema, el tener información acerca de lo que se debe explicar o no en los colegios, temas de religión que nos prohíben de repente. Hay religiones que nos dicen que uno no puede tener sexo antes del matrimonio sí o sí, si no estás pecando totalmente. O sea, es algo sumamente grave, es un delito, es un pecado. Aunque si tú sabes de temas de la Biblia, en realidad sí dice eso. Claro. ¿No? Pero lo están llevando a una exageración, a un término de ponerlo como si fuera un delito, ¿no? No sé si tú tienes algún otro tabú que quieras que comente. Claro, Esos son los que se me han venido a la claro. cabeza. Y mira, y sabes que a veces vemos por la televisión, por las redes sociales, por el noticiero, podemos observar que hay muchos casos de violaciones en los niños. Mayormente en los niños, que si el niño fue abusado por tal persona, por X persona. Entonces, ¿por qué? Porque el niño a veces ha pasado por mucho tiempo, ha tenido tocamientos indebidos por algunas personas, pero siente ese miedo, se siente cerrado de hablarle al papá o a la mamá lo que le está sucediendo. Entonces yo creo que con este tema que estamos hablando, Luis,
le hacemos un llamado a los padres de familia, sea una familia consolidada o una familia disfuncional, pero que le puedan hablar al hijo y a la hija con la relación a la edad que tú nos decías, pero ya desde 3 años, 4 años, ya el niño ya va entendiendo lo que es bueno y lo que es malo con respecto a su ámbito social donde se desenvuelve. Pero no esperar llegar a esas consecuencias o que tarde no podamos enterar de lo que le sucede al niño, sino tener esa comunicación, como tú nos lo decías en esos tips, hablar con el niño. Algo muy importante que leía y estudiaba sobre, no sé si has escuchado, sobre las etapas de Sigmund Freud, el psicólogo psicoanalítico, cuando habla ya él divide las fases de la sexualidad, la divide en 5 partes. Algo muy importante, ya el niño viene experimentando como que una sexualidad desde la fase oral, desde la fase anal, faliaca, de la parte genital hasta llegar a la parte genital. Bueno, tú como experto en la materia has conocido sobre este psicólogo que habla sobre las fases de la sexualidad en los niños. Algo muy importante, ¿verdad? Porque ya el niño viene experimentando cambios. El niño viene experimentando cambios en su desarrollo. Desde la edad de 0 a 1 año, viene experimentando luego de la etapa de 1 año a 3 años, luego de 3 años a 6 años, luego de 6 a 12 y luego hasta llegar a la parte de la fase genital, que son en los 12 años en adelante, porque ya comienza a ver cambios hormonales, ya el hombre comienza, ya el adolescente ya comienza a desarrollar, comienza ya a salir el vello pubis, entonces esos cambios fisiológicos. Pero para que él llegue a la fase genital, nosotros como padres, no sé si tienes hijos, entonces No. ya, nosotros como padres, yo sí tengo un hijo, debemos irle hablando al niño desde la etapa faliaca, desde los 3 años, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ahí el niño tiene como que más duda, está empezando su motricidad. O sea, ya el niño a los 3 años ya está empezando a agarrar, a rasgar, a saber lo que es alto, lo que es bajo, sus laterales, derecho, izquierdo. Entonces es muy importante. ¿Qué nos puedes decir como conclusión para que le quede más claro? Porque ha estado muy bien explicado lo que nos has dicho, esos tips maravillosos para que los padres de familia puedan ponerlos en práctica. Y comencemos desde ya y dejemos el tabú de hablar sobre la educación sexual con nuestros hijos. ¿Qué nos puedes decir para concluir sobre lo que hablamos de la sexualidad en la infancia? Ok, para concluir, yo les diría que no tengan miedo, como lo había dicho en los tips. Si no saben, se asesoren, se consulten a sus familiares, amigos, a personas, de preferencia personas que sepan del tema. Hay tantas herramientas guarden este video para sus favoritos y siempre tengan información que les sea relevante, no le teman es súper importante hablar, hay que buscar las lecturas adecuadas. No quiero desmerecer, pero el tema de Freud no es la lectura que recomendaría mucho porque el psicoanálisis no tiene mucha base científica y tiene temas un poquito fuertes que pueden asustar a personas que no sepan mucho del tema, porque Freud habrás leído, habla del complejo de Edipo, Sí, o el complejo de Electra, sí, que en teoría es cuando el niño desea sexualmente a su padre, a su madre, y cuando alguien lee eso queda horrorizado, ¿no? sí. Más que el psicoanálisis recomendaría leer etapas del desarrollo evolutivo de los niños, porque sabes que la personalidad se forma de 0 a 9 años, Ya. se puede extender hasta los 11, pero de 0 a 9 es la parte súper importante en que tú tienes que ponerle las necesidades básicas adecuadas a los niños, ponerle los límites adecuados, porque si pasó los 9 años y ya tiene un carácter o un temperamento o una personalidad definida, va a ser bien difícil que la pueda cambiar en un futuro. Ya pasando los 11 años es bien difícil, va a ser marcado un adulto totalmente así. Si tú estás creando un niño desorientado, un niño malcriado, un niño con tales características, y si en los 9 o 11
Entonces, como les repetía, no teman a investigar, a hablar del tema. Es súper importante que los niños estén informados, que los niños estén asesorados, y qué mejor que por parte de sus padres. O sea, el papá es quien más quiere a sus hijos, Claro, quien más desea lo mejor para ellos. O sea, muchas veces los padres no nacen sabiendo. Los padres no nacen sabiendo, o sea, y cometen errores, porque son humanos. Pero hay que tratar al menos de aprender a manejar esa situación. Está bien, no nací sabiendo, pero voy a hacer lo posible para que mi hijo... porque muchos se cierran en esto que tú dijiste de ser como antes, ¿no? Antes era antes nos trataban pues a la mala, ¿no? O sea, era a correazos, era chancletazos, y muchos dicen, yo salí súper bien, o sea, yo soy un adulto de bien, pero en el fondo estas cosas también chocan. Entonces no necesariamente tienes que repetir el patrón con tus hijos y hacer lo mismo. Siempre hay que buscar las maneras de poder mejorar ciertas cosas, ¿no? claro, porque todavía... Tampoco ir al extremo como la generación de cristal que Sí, llaman ahora, ¿no? Tampoco ir al extremo de dejar que hagan, porque los niños son muy manipuladores y hoy día te dicen te voy a denunciar. sí, Apenas le dices algo al niño te voy a denunciar.